Mauricio Gual, un placer de estar como siempre contigo. Y en el anuncio de esta entrevista titulábamos justamente Mauricio Gual redoblando siempre. ¿Es así? Totalmente. Está acertado, bastante acertado la figura poética, Daniel. Se trata de eso, de seguir trabajando, de seguir insistiendo en lo que uno ha hecho, en todo esto que es la vida artística, ¿no? Que no es todo, ¿no? Es decir, pero bueno, sí, siempre trabajando, siempre haciendo cosas. La pandemia obró de manera de aislamiento muy importante, muy duro. Pero bueno, tuvimos otra forma de ir trabajando, de ir haciendo cosas. Y ahora estamos volviendo de algún modo a los escenarios y volviendo a la actividad más o menos normal. Y bueno, yo estos días estoy grabando un tema para un disco compilatorio sobre Macu, el poeta Macu Naima, que muchos compañeros, colegas han hecho canciones específicamente para homenajearlo, ¿no? Para que siga de alguna manera vivo entre nosotros. Y bueno, estos Mauricio, días he estado con eso. en algún momento de tu vida artística, ¿te preguntaste por qué no fui arquitecto, abogado? Estudié yo tenía algunas cosas, pero más que nada influenciado por mi vieja. Iba a estudiar para ser marina mercante, pero también me gustaba todo lo relacionado con la antropología y la arqueología, todo ese tipo de cosas, la historia en definitiva también. Y estuve averiguando, pero eran épocas de dictadura, estaba todo cerrado, y no se podía estudiar, no había forma de estudiar, no había profesores, y además estaba cerrado. Así que bueno, desde ese punto de vista yo me metí en la música un poco sin darme mucha cuenta. Si bien la música estaba conmigo desde muy chiquito y hacía canciones de muy chico, nunca pensé que iba a terminar volcándome enteramente a la cuestión de la música y los alrededores de la música, ¿no? Porque después termino trabajando en Ayui Tacuabé, que es la editora de discos, y un poco más en el tiempo para acá, estoy al frente de la Cámara Uruguaya del Disco, que son cosas aledañas a todo el universo de la música, pero que de alguna manera tienen directa relación con ello. Yo no hubiera llegado a esto si no hubiera sido músico, ¿no? Quiero ir en algún momento de este reportaje, quiero ir al tema de la música, el tema de los discos, más adelante. Pero quiero seguir en ese rincón de lo que estábamos hablando. ¿Cuándo fue el momento más difícil para Mauricio Gual como músico? Bueno, como músico, creo que un momento raro, si bien no paré de hacer cosas, pero es cuando se separa el grupo Rumbo, del cual yo, es decir, fuimos fundadores con Rumbo en el año 79, trabajamos hasta el 86, y ahí el grupo se abre. Nosotros veníamos de una actividad muy intensa, con un trabajo muy fuerte, y de golpe, de un día para otro, me encuentro con que la banda con que uno había iniciado su labor artística ya no está, los compañeros ya no están, y ahí empiezo a ver cómo me rehago como solista, porque yo había empezado, tuve un breve inicio como solista, y enseguida se armó Rumbo.
Entonces tuve que volver otra vez a componer, a adecuar el repertorio a mi función solista, que no tenía, era bien distinta a las posibilidades que daba Rumbo, ¿no? En Rumbo estaba, por ejemplo, la voz maravillosa de Laura Canobra, en la cual uno podía componer, por ejemplo, mi labor principal en el Rumbo fue la composición. También tocaba y por supuesto cantaba todo el tiempo, pero el motor de la composición fue lo que me movió más en Rumbo. Y entonces yo componía tanto para Laura, para las posibilidades del registro de Laura, que eran muy grandes, como para el trabajo grupal. Y rara vez cantaba yo solo. Y bueno, ese tipo de reacomodo me llevó 4 o 5 años. Yo recién termino como en el 88, empiezo a hacer algún espectáculo con algún amigo, con Rubén Olivera concretamente. Empiezo un espectáculo que se llama Los Postigos. Y ahí empiezo a hacer algunas canciones nuevas, ya aparte de la cuestión del Rumbo. Ese fue tal vez el momento más complicado, si lo tengo que ver desde el punto de vista. Pero en ese periodo también yo seguía haciendo cosas, ¿no? Es decir, no es que me paré, yo estaba en medio de otra cantidad de actividades, pero tuve que reinventar el modo de hacer música sobre el escenario. Además yo era bastante joven, tenía mucho tiempo por arriba, por delante, y por suerte lo pude reencontrar. Mauricio, ¿cómo fue para Rumbo tocar en plena dictadura? ¿Cómo se hizo? Mira, nosotros nacimos como grupo con los códigos, con las prohibiciones, con la censura instalada en plena dictadura. Es decir, nosotros sabíamos que cuando empezamos a cantar, conocíamos, era nuestra segunda naturaleza, digamos, por decirlo de alguna manera, el componer, el crear, el cantar en esas condiciones. Entonces, tanto en la composición como en la interpretación, cuando armaba los espectáculos, teníamos perfectamente en cuenta que teníamos delante un tema de censura y de autocensura, y nos manejábamos con eso. Pero tenemos 20 años, Daniel. Tenemos toda la energía y todo el descaro, ¿no? La irresponsabilidad, o como quieras llamarle. La mayoría no tenemos familias armadas todavía. Entonces, podíamos meternos a hacer cosas de todo tipo y con mucha energía y con mucha vitalidad. Es importante, siempre lo digo, en este periodo la dictadura fue una cosa oscurísima, desde todo punto de vista y cultural también. Pero nosotros, los que estuvimos ahí y fuimos protagonistas, lo vivimos con mucha intensidad, con mucha alegría. Cada cosa que se podía hacer era como un desafío, ¿viste? Era como un vamos arriba, y hay que seguir, y la próxima vamos a hacer tal cosa, y cada vez se fue acrecentando más, y la música tuvo un papel muy destacado, fue una punta de lanza de la resistencia cultural. La música, junto con los compañeros del teatro, pero la música fue un aglutinador, cuando no había meetings, cuando no había reuniones políticas, ni sindicales, ni nada, porque no se podía hacer ningún tipo de reunión, la música, con sus recitales, era un centro de juntada de la gente. Entonces, eso nosotros lo teníamos muy en cuenta, sabíamos que era así, sabíamos que era riesgoso también, porque una vez que eso pasara, que fue lo que pasó, mucha gente quedó en el camino, pero nosotros nos preocupábamos, fuimos muy celosos de tratar de crear un repertorio lo más sólido posible desde el punto de vista artístico. Mauricio, tengo que ir a la pausa, pero Totalmente. antes de ir, en un titular, en una frase, lo que significó, lo que significa, y seguramente lo que va a significar en el futuro, Rumbo para el Uruguay. Bueno, creo que fue un grupo
un momento de la resistencia del Uruguay, la resistencia cultural. Yo lo pondría así. Muy bien, estamos con Mauricio Ubal, desde Uruguay, ya seguimos con este gran artista uruguayo, con canciones inolvidables que ingresaron ahí, donde solamente puede ingresar la rebeldía y el amor, que es el corazón de cada uno de ustedes. Ya seguimos con Mauricio Ubal, aquí en Caras y Caretas TV. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque con Mauricio Ubal y quiero ir a un tema que es una bandera, que es A Redoblar. ¿Cuándo nace y por qué nace ese tema, Mauricio? Mira, A Redoblar nace como nacíamos, yo te contaba hoy que éramos muy jóvenes y teníamos una vitalidad y una preocupación por estar siempre trabajando y componiendo con la energía típica de los 20 años. Y nació como nacían montones de canciones, hacíamos muchas canciones al mes. No es que lleváramos contabilidad ni nada por el estilo, sino que siempre teníamos un espectáculo o algo, y bueno, había como un apuro por ir quemando etapas rápidamente. Y bueno, A Redoblar nace, yo le muestro a Rubén Olivera, trabajamos juntos en una horita de teatro de niños que nos había llevado Jorge Lazaroff a trabajar ahí en el Teatro Circular, un lugar muy importante en ese momento, el Teatro Circular, porque ahí pasaba todo el mundo y era como una cocina de muchas cosas. Y en ese lugar tan querido teníamos muchas horas mientras ensayábamos y nos pasábamos, mientras los demás ensayaban en la horita del teatro. Entonces nosotros nos juntábamos con Rubén, estaba Carlitos Vicente también, y nos mostrábamos cosas. Y yo con Rumbo habíamos tenido de principio la idea de generarnos, hacer como un tríptico murguero, presentación, cuplé y retirada. Un poco con la idea de todo detrás de Momo, de los olimareños, todo ese tipo. Y le habíamos empezado con fuerza a eso. Y entonces tenía un pedazo de música yo, que era la primera parte de la canción. Y Rubén Olivera me dice, mira, yo tengo otra parte. Y me dice, él iba con la idea como un camión que iba redoblando por las calles, ¿no? Pero tenía el redoblar, la palabrita redoblar es de él. Y ahí nos sentamos a armar eso. Y después yo terminé, un poco redondeé toda la idea de la letra. Sacamos, siempre se sacan. Rumbo en ese sentido era un laboratorio muy, muy duro. Uno llevaba las cosas y te hacían pelota las canciones, ¿no? Te las criticaban, te decían esto, no, esto. Bueno, entonces eso era muy rico desde el punto de vista creativo. Era muy importante. Y ahí armamos la canción. Fue muy rápido, fíjate que habremos demorado un mes y algo en juntar las dos partes, digamos, ¿no? La estrenamos en octubre, más o menos, ahí en el Circular, en octubre del 79. Mauricio, ¿y cuándo te diste cuenta que esa canción iba a ingresar, como lo decía en el bloque, en el corazón de la gente para siempre? ¿Cuándo te dio ese olfato? ¿Cuándo lo sentiste en tu piel? Bueno, nos llamó la atención que ahí en el Circular se hacían ciclos semanales, o sea,
había 1 o 2 días destinados a recitales entre semanas. Y ahí nos dimos cuenta que Redoblar era muy especial porque la gente volvía, además nos pedía la canción de Bis y todo lo demás. Y hubo siempre la imagen del reguero de pólvora, ¿no? No había en ese momento ningún sistema de conexión social, no había redes. Las redes eran el boca a boca, las verdaderas redes sociales. Y ahí fue impresionante. Ahí enseguida, de ahí saltamos a todo tipo de shows, más grandes, más chicos, porque también se empezaron a hacer los Palacio Peñarol, los Clubí, los Atenas, los eventos ya más grandes. Y ahí tuvimos una participación muy fuerte. Rumbo teníamos 4, 5, 6 espectáculos por semana. Y era infaltable a Redoblar. Ahí fue que se cocinó, digamos, la popularidad de Redoblar, mucho antes, por lo menos 1 año y pico antes de que se grabara. La canción ya rodaba y era muy querida como 1 año antes. Nosotros la terminamos de grabar recién a fines del 80, que sale el disco Para Vivir la Noche. Y la versión, digamos, original, clásica de Rumbo. Pero en ese periodo ya vimos que la canción era una cosa que saltaba, que se diferenciaba del resto. Bien. Mauricio, tengo que ir a una nueva pausa. ¿Cómo no? Después vamos a ingresar en tus canciones, en lo que decíamos hoy, cómo vive hoy el artista, ¿no? Uruguayo, con el tema de los discos, pero me encantaría, por supuesto, ir a la pausa con tu propia voz, a redoblar un poquito. ¿Te animás? Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murgas saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Seguimos con Mauricio Ubal. Qué emoción es escuchar a este uruguayo con nosotros aquí, para Uruguay y para el mundo. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Último bloque con Mauricio Ubal, y lo decíamos justamente, cómo está hoy el tema de la venta de discos. ¿Se sigue comprando? Hoy los discos han bajado muchísimo. Hay un rebrote del vinilo, increíblemente, pero los CDs están muy abajo. Y bueno, y hay una tendencia a escuchar todo a través de los celulares o de las computadoras, en la modalidad streaming de escucha, ¿no? Es decir, la gente ya no almacena los discos en su casa, sino que los tiene ahí en la computadora. Y bueno, son las realidades. Uno siempre se siente de alguna manera que la tecnología te va marcando sí o sí los hábitos de consumo, las formas, porque bueno, durante décadas tuvimos una forma que era a través del objeto físico, con discos de diferentes tipos, pero discos o DVDs,
Bueno, hoy en día eso desapareció, es una realidad con la cual tenemos que estar, sumarnos sin duda. Pero es complicado porque ahora lo que hay que pelear para los artistas son los derechos, porque al no haber objetos, al no haber un sistema de venta y que uno pueda controlar esas ventas, lo que te va quedando son los derechos. Los Mauricio, derechos ¿y de... cómo sobrevive el sello, justamente? El Y sello. bueno, Adalbit tiene una pata importante en los derechos, por un lado los derechos de comunicación pública, también en la parte de venta de escucha por plataformas. Spotify es lo principal. Nosotros tenemos un catálogo de cierta medianamente importante. Eso permite también trabajar y permite por lo menos mantenernos e ir invirtiendo en aquellas cosas que podamos invertir, ¿no? Es decir, no nos quedamos quietos, seguimos editando. Sabemos que la manera es, vos no te podés cerrar y decir no editar más, sino seguir haciendo y probando. En la medida que uno vaya navegando, van a ir apareciendo oportunidades. Entonces, Mauricio, ¿qué te gustaría recuperar de ese gurí de 20 años? Que de alguna manera, o a lo mejor no, has perdido. Ese gurí que no le importaba nada y solamente quería soñar y intentar cambiar el mundo a su manera. vos sabés que yo no... Claro, hay una cuestión de que es la energía propia, pero ¿qué pasa? Uno con el tiempo va ganando otras cosas. Y como te decía al principio, la vida artística es una parte de uno, pero también está todo lo demás que uno va teniendo y que va viviendo y va disfrutando. Yo hoy, por ejemplo, estoy muy comprometido con la labor de mis nietos, ¿entendés? Irlos a buscar, estar atentos a eso, a ese trajín, que eso era inimaginable cuando uno tenía 20 años, que tenía todo un tiempo que hoy ya no lo tengo. Pero por otro lado, me gusta hacer eso. Y bueno, lo que se perdió por un lado se ganó por otro. Digo, esa es la realidad. Entonces no estoy extrañando cosas. Son etapas, son diferentes etapas, ¿no? Uno gana madurez también a la hora de componer, de ponerse en un escenario. Uno cuando tiene 20 años de repente tenía, no tanto en grupo es distinto, pero cuando empecé con solista había toda una cuestión de nervios, porque sos vos el frontman, ¿no? El que está delante de todo. Hoy en día te diré que disfruto cada toque que hago, estoy muy tranquilo, y eso no tiene otra que te lo da el transcurso. Es como vos cuando estás en las cámaras, la primera vez que estuviste frente a una cámara, de repente tenías todo un nerviosismo que hoy te reís de eso, ¿no? Es decir, lo haces cancheramente. Y bueno, con la música nos pasa igual. Mauricio, sé que va a ser difícil, pero si tenés que elegir un tema tuyo para llevarte algún día al cielo, para escucharte, uno solo, tuyo. Es complicado, pero llevaría uno que es Lugar de mí, que es una de las canciones que le hice a Elena, a mi señora, que es el amor de mi vida, y que la sigo cantando. Ha tenido varias interpretaciones de colegas que la han ido descubriendo con este tiempo. Y, y bueno, es un resumen de una sensación espiritual hacia el amor, ¿no? No solamente el amor, sino esa sensación tan especial que uno vive cuando realmente estás en la caldera, estás quemado por la situación viviendo esa situación de amor, ¿no? Es decir, y esto no tiene todo el romanticismo, pero le saco toda la pátina de Cholulés, ¿no? Es decir, realmente hay que saber, hay que pasar por ahí para vivirlo. Y bueno, eso es un momento único, ¿ves? Esos son momentos que bueno, se dieron
Y por suerte también lo pude reflejar en alguna canción. Esa es una de ellas, Lugar de mí. Las dos últimas preguntas. ¿Y cómo te gustaría verte de aquí a 20 años? Más o menos de la misma manera, tratando de seguir redoblando. Sé que va a ser difícil porque, bueno, el tiempo tiene lo suyo. La energía a veces va minando, pero bueno, creo que manteniendo siempre en alto la vara de tratar de hacer cosas de calidad. Realmente no me preocupa mucho el tema de la popularidad a esta altura. Hago las cosas que me gustan y muchas veces estoy dando cuenta que hago cosas que van a contrapelo de lo que está sonando, pero bueno, son las cosas en las que creo y quiero hacerlo. Muy bien. Mauricio, última pregunta. Ahora yo me transformo en Mauricio Ubal y tú en el presentador de este programa. Vos que conocés como nadie a Mauricio Ubal, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué va a hacer dentro de un rato? ¿Qué vas a hacer dentro de un rato? Porque una de las cosas que más que me ha pasado es que no he planificado mucho las cosas. Las cosas se han ido dando en buena medida. Uno va trazando ciertas cosas, obvio, pero en general no hay mucha planificación, no mucho cálculo de antemano. Y eso de alguna manera me ha ayudado a no generarme, por un lado, grandes expectativas y a disfrutar de cosas inesperadas, ¿no? Muchas veces. Mauricio, en el final, como buen patadura que he sido, soy y seré, pero siempre soñé con tu canción Al fondo de la red, que era el gran Odulio Varela en mi vereda, en el barrio, y que las vecinas era hinchada de Maracaná. Gracias de todo corazón por esta nota, gracias por tus canciones, por todo lo que le has dado a la cultura uruguaya, gracias de corazón, y me encantaría irme con Al fondo de la red. Así sigo soñando de que sigo siendo Odulio Varela. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matada con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie lo desbordará otra vez, una moña fugaz sirviendo una pared, como quiebra la cintura y la razón. Gracias, Mauricio. Y se acomoda en el aire, pájaro. Saludos, Hasta Alejandro. muy pronto. Y a seguir redoblando siempre, porque de eso se trata la vida. Muchas gracias. Muy bien, arriba.